Hoy es 24 de agosto de 2021. Estamos revisando los atributos bióticos y abióticos de un ecosistema acuático. Les presento los humedales del Isbrán y la quebrada Dalí. Un poco de historia. Este predio a principios del siglo pasado, del siglo XX, entre los años 1900 a 1970, fue un predio dedicado a la ganadería. Después de los años 70 hasta el 2004, 2005 aproximadamente, que lo compró la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, fue un predio dedicado a la reforestación. Y desde el 2009 más o menos hemos estado en procesos de restauración ecológica de estos humedales. En alianza con el grupo de Ecología, Ingeniería y Sociedad de la Universidad Tecnológica de Pereira, hemos venido trabajando desde el año 2012-2013 en procesos de investigación en este predio, que tiene aproximadamente unas 225 hectáreas. De manera estratégica se han ubicado puntos de monitoreo de precipitación, temperatura, radiación solar, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, niveles de agua en la quebrada Dalí, con los cuales se puede estimar los caudales de la quebrada, y hay 8 puntos que registran los niveles de agua en los humedales y un punto que registra la humedad del suelo. En lo que tiene que ver con el componente abiótico, en lo correspondiente a la geología, esta cuenca presenta una historia geológica compleja a raíz de las edades de las rocas, que van desde el Paleozoico inferior hasta el Holoceno. Los grupos de formaciones más comunes en la zona son formación quebrada grande, flujos de lodo del Cuaternario superior y del Holoceno. En cuanto a la geomorfología, pues se puede destacar un relieve de piedemonte. Ahí vemos la cordillera, cómo baja a esta zona, aquí detrás de toda esta vegetación. Y tenemos también un relieve de valle. Los suelos obedecen a acumulaciones aluviales, depósitos aluviales de piedemonte. Aquí se puede ver la textura de un humedal ya muy recuperado. Prácticamente tenemos un colchón de agua. En lo que tiene que ver con los usos del suelo, actualmente en la hacienda Lisbrán la mayoría del suelo es bosque secundario, como pueden observar, con regeneración natural en diferentes estados sucesionales. También está presente un fragmento de pastos, pues por esa vocación antigua ganadera que tenía ha sido muy difícil eliminar una cantidad de pasturas. Pues realmente aquí la intervención ha sido mínima, se ha esperado una regeneración natural de todos estos procesos de restablecimiento ecológico de ecosistemas. Eso pues debido a que hubo una fuerte presión, una transformación del paisaje muy significativa, una sobreexplotación de los recursos naturales en este predio. Todavía quedan aún relictos de plantaciones forestales de aprovechamiento que existieron en los 70. En cuanto a la hidrología, digamos que la microcuenca de la quebrada Dalí tiene un cauce principal de segundo orden, derivada de otros 2 pequeños cauces. Esta quebrada desemboca en la cuenca alta del río Tun. Nos encontramos en la cuenca alta del río Tun, principal fuente abastecedora de Pereira. El cauce de la quebrada Dalí tiene una longitud aproximada de 5.300 metros, de los cuales 787 metros, casi 800 metros, son recorridos en un pequeño valle, con estos humedales al lado y lado de la quebrada. El rango altitudinal en el que se encuentra la quebrada Dalí
Es un rango entre los 1750 metros sobre el nivel del mar y los 2500 metros de altitud. Aquí vemos otra información adicional de la quebrada Dalí, dentro de unos proyectos de investigación que hemos hecho. Como pueden observar ahí, dice que en la quebrada Dalí es posible diferenciar entre variedades de sustratos como piedras, gravas, arenas e incluso hojarasca y troncos que se convierten en hábitat para organismos como larvas de insectos, gusanos, caracoles, entre otros. Tanto peces como larvas de anfibios buscan aguas frescas y oxigenadas para vivir. La protección de la vegetación de ribera favorece las condiciones de calidad ecológica, no solo del agua, sino del ecosistema acuático. Esto es un proyecto muy bonito que hicimos desde el año 2014 hasta el 18 más o menos. Solo trabajamos con la Universidad Tecnológica, Grupo de Ecología, Ingeniería y Sociedad, USAID, un proyecto llamado PIRS, y ahí también tuvimos aliados de Ohio State University de Estados Unidos. Esto es un poco de lo que estuvimos viendo en la última clase de ecohidrología, sobre los tipos de organismos que hay acá, de productores, y luego vienen los fragmentadores, predadores, colectores y raspadores. Este es el modelo ecológico de un río tipo. Vamos a conocer la quebrada Dalí, ya se les voy a presentar, les he hablado un poco de ella. Aquí la tenemos. Veníamos hablando del componente abiótico, no hemos hablado aún del componente biótico. En los aspectos bióticos de la microcuenca Dalí, se encuentra una alta diversidad de fauna acuática como terrestre. Desde el año 2010 se han realizado diferentes estudios de caracterización y monitoreo tanto en la quebrada Dalí como en los tributarios y humedales pantanarbustivos. También se han realizado estudios de la microbiología de los suelos, así como inventarios y algunos monitoreos de algunos grupos de fauna acuática y terrestre asociada a humedales. También asociada a las zonas riparias, o sea, estos bordes que vemos de las quebradas, y al bosque secundario y en regeneración que tenemos. En cuanto a la microbiología de los suelos en los humedales, se realizó caracterización con el fin de determinar los procesos de transformación del carbono. Los suelos del humedal son ácidos y en ellos la respiración microbiana depende de múltiples factores como las condiciones del suelo, de la biomasa microbiana, del porcentaje de humedad, de la materia orgánica, entre otros. Se concluye que las condiciones permanentes de inundación de los suelos limitan la actividad microbiana, que fue lo que observamos ahora cuando pisábamos el humedal, prácticamente está totalmente anegado, así como el contenido de biomasa microbiana y el porcentaje de materia orgánica. Hablemos un poco de macroinvertebrados. Nosotros hacemos caracterizaciones en Aguas Segras de Pereira de macroinvertebrados acuáticos desde el año 1997. Y aquí en esta quebrada lo hacemos desde el año 2013. Aquí específicamente en Dalí hemos encontrado se han recolectado alrededor de 34.000 organismos de invertebrados agrupados en 25 órdenes, 76 familias y 102 géneros. En lo que tiene que ver con estudios ictiológicos, o sea, de los peces en esta quebrada, se han realizado muestreos puntuales con electropesca y se han registrado 64 individuos agrupados en 2 órdenes, 3 familias y 5 especies. Anudos y reptiles, o sea, ranas y sapos, se lograron identificar 9 especies. En cuanto a los reptiles, se identificaron 4 especies. En aves asociadas tanto a humedales como a bosques se han registrado 90 especies distribuidas en 36 familias y 17 órdenes. En mamíferos, el grupo de los mamíferos es el que ha sido monitoreado con mayor frecuencia desde el año 2016 mediante fototrampeo, observación directa de rastros y mediante entrevistas con personas de las comunidades.
A la fecha se tiene registro de 25 mamíferos entre pequeños, medianos y grandes, que pertenecen a 18 familias y 9 órdenes. De estos se encuentran en categoría de amenaza la danta de páramo y en categoría vulnerable el venado común, la guagua loba, el mono aullador y el oso de anteojos. Miremos un poco de la vegetación. Para el 2005 el predio contaba con plantaciones de pinos o carpa y pino pátula. Como les comentaba, la vocación era forestal en los últimos 35 años, de los años 70 a los 2000, con un vuelo forestal del orden de 12.000 individuos entre ambas especies, con promedios de altura de 35 metros y diámetros de 35 centímetros respectivamente, con una densidad aproximada de 230 árboles por hectárea. También para el 2005 el predio presentaba extensiones considerables de bosque natural una vez eliminada la totalidad de vuelo forestal en el año 2009. Aguas y Aguas de Pereira inició procesos de conservación e investigación referentes a restauración de coberturas vegetales, revisando el comportamiento en el tiempo de parcelas sin intervención, regeneración natural y con ayuda mediante enriquecimiento vegetal con especies nativas. De igual forma, se realizaron pesquisas sobre la incidencia de las características geológicas edáficas y de cobertura de calidad de agua en los humedales del Lisbrán. En cuanto a la vegetación del bosque, la caracterización de la vegetación del bosque basada en parcelas aleatorias ubicadas en un bosque maduro, en sucesión y ripario. En total, para estas tres coberturas se identificaron 145 especies pertenecientes a 62 familias. Respecto a la vegetación de humedales, se instalaron 35 parcelas permanentes en el complejo de humedales en las que se ha muestreado la vegetación existente, es así como se han identificado 56 especies pertenecientes a 32 familias de plantas. Aquí digamos que el valor agregado que nosotros tenemos en Lisbrán, bajemos un poco a la quebrada, es todo el trabajo de ciencia ciudadana que hemos venido realizando en los últimos casi 10 años, que tenemos una temperatura en este momento más o menos de 13 grados centígrados en el agua. Les comentaba que todos esos procesos de investigación se han trasladado a las escuelas e instituciones educativas del sector, o sea, la Escuela de la Vereda La Suiza, el Instituto Educativo Héctor Ángel Arcila del Corregimiento de la Florida. También se ha trabajado con los Scouts de Pereira en estos temas de identificación de macroinvertebrados. Entonces se trae los niños acá para que hagan las respectivas pesquisas genéricas de empezar a mirar determinados tipos de organismos en el cauce de la quebrada, en las piedras, en la hojarasca, tal como lo vimos en el contexto de ecología hidrológica hace poco. Entonces aquí lo que se busca es tratar de proyectar este conocimiento que se va adquiriendo en este sitio. Realmente Lisbrán es conocido acá en Pereira como un laboratorio vivo, donde vienen diferentes practicantes de las escuelas de biología, ecología, de universidades como la Universidad de Caldas, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia. También nos ha visitado la Universidad del Valle. Hay algunos que tienen prácticas más permanentes con nosotros. Y digamos que lo único que se les solicita a ellos es que nos dejen como parte de lo que pudieron hacer en sus recorridos, en sus investigaciones, una copia de un artículo o de los trabajos de investigación. Entonces aquí tenemos todo un mundo para aprender. Este es Lisbrán, los humedales de Lisbrán y la quebrada Dalí. Muchas gracias.